Aprovechar la columna de Kevin que la querían justamente compartir, escuchar. Ahora sí, Kevin, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí los escucho perfecto también. Nosotros también, Kevin. Bien? Te escuchamos, te vemos. Perfecto. Empapanos con conocimiento, Kevin. Bueno, voy a intentar. No, bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos en su momento, vamos a resumir un poco todo lo que era la introducción. El miedo es un gran catalizador, se utiliza mucho en toda la comunicación. Es complejo desde el punto de vista donde a vos el miedo a veces no te lleva a actuar. Para esto recomiendo, esta columna viene con recomendación, fuertemente la película No. No sé si alguien la vio. No. Es una película sobre la campaña del referéndum de Pinochet. Y la película trata sobre los publicistas, en realidad el publicista, que es Gael García Bernal, el actor, el publicista que debió llevar adelante la campaña del no. Entonces, como por ejemplo en su momento la campaña era una campaña trágica y cómo él la termina de llevar hacia otra cosa, porque él lo que dice es, yo entiendo que tenemos que decirle a la gente que no haga algo, pero solamente con el miedo yo no los puedo motorizar a que lo hagan. Está muy buena la película, la recomiendo, es fácil de conseguir. Entonces, volviendo a lo que pasa con el gobierno, la comunicación durante el coronavirus pasó por el principio, lavate las manos, usa barbijo, respeta la distancia. Después empezó a correr la cuarentena, ya era más largo y empezó la comunicación de estamos haciendo tales hospitales, reformamos, compramos barbijos. Esa fue la comunicación. ¿Por qué no usaron el miedo desde un principio? ¿Por qué no fue este spot al principio para mostrarte qué pasa con el coronavirus? Porque esto lo hacían los medios. O sea, al principio teníamos a los medios hablando del coronavirus, a los medios mostrando los muertos en Italia, los muertos en Europa. Entonces el gobierno no tenía que darle miedo a la gente, porque se lo daban los medios. Ahora, paralelamente, cuando el coronavirus empieza a dejar de golpear tan fuerte a Europa, y como decía antes, en nuestras redes sociales vemos a los Instagramers y a los conocidos que tenemos en el exterior, en la playa, Maldites. la gente le empieza a perder el miedo al coronavirus. Los medios dejan de hablar del tema, la gente deja de respetar la cuarentena, aumentan los casos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? A mi entender, en una buena medida, hace un spot publicitario para darte miedo, para decirte, mirá que si vos haces esto, que te parece una pelotudez, que es juntarte por el cumpleaños el tío puede terminar con un respirador y el tío se puede morir. Ahora, al igual que las campañas para un presidente, para las campañas presidenciales, esta campaña, este spot, ¿va a cambiarle la mentalidad a aquel que no quiere respetar la cuarentena? Probablemente no, pero porque las campañas en general no tienen ese rol. La campaña va para reforzar lo que piensa el que está de tu lado, es decir, el que está a favor de la cuarentena va a reforzar, pues es verdad, esto te pasa y le estás dando herramientas, y aquel que está indeciso, que le están mandando un mensaje hace 10 días para juntarse, y diciendo, che, la verdad que no me parece, con este todo publicitario puede que diga, che, la verdad que no. Eso es, al porcentaje que ya no la cumple y no la respeta, no le vas a cambiar con un spot o no, solamente lo podés cambiar mediante la coerción, es decir, con multa. El tipo que no respeta le pones una multa y lo deja. Ahora, con la comunicación vos podés tener a los indecisos más de tu lado y confirmar a los que ya bancan lo que estás haciendo. Eso es, para mí, el objetivo principal del gobierno con este spot publicitario del miedo, por así decirlo. Bien, ¿sabes qué me hiciste acordar a lo que pasó en su momento, que se terminó convirtiendo en un blooper de América y todo eso? No, de América no, de Crónica, ¿viste? Cuando estaban con el tema de la planta de la papelera de Fray Bentos. Sí. Y estaban con Papá Noel, se va a morir. ¿Viste? Y sale Varela diciendo, chicos, Papá Noel no se va a morir. Bueno, es que incluso, vamos a ejemplificar, incluso las campañas ambientalistas, Greenpeace, utiliza dos elementos, la empatía, pobre koala, mirá lo que le estamos haciendo al koala, pobre koala, pero también usa el miedo. Mirá que si esto se pasa, vos te vas a morir. Y el planeta se va va a quedar arrasado. Hay un doble juego. Entonces el miedo hace eso, el miedo hace que vos hagas o no hagas. No está mal utilizado, el problema es que el miedo a veces no es el único, no es un motorizador único. Bueno, también hay que responder a la demanda, pienso, en los medios de comunicación. Y hoy hablábamos de que el gobierno, de alguna manera, el gobierno nacional había perdido cierta capacidad de imponer agenda, entonces la instalaban los medios de alguna forma empezaron a hacer fuerza sobre otras cuestiones que no
eran precisamente la cuestión de la salud, sino la parte económica y después empezar a cuestionar otras reformas cuando todavía tenés el problema de la pandemia, como puede ser la reforma judicial, hablaron de cuestiones de empleo, la puja de poderes, empezar a tratar de empezar a golpear un poco la imagen institucional, pero este spot que vos mencionabas, y ahora que lo decís, me llamó mucho la atención hace unos días, 2-3 días, habré estado mirando uno de los canales de aire, no recuerdo si era C5 o era América, la verdad que ahora no lo tengo presente, pero mostraban cómo estaban cómo estaban mostrando las tumbas en en Chacarita, ¿era, puede ser? Sí, era como, estamos removiendo y preparando las tumbas por el COVID. Y por ahí, si uno no lo contextualiza o no trata de hacer un análisis, pasa como una noticia más, cuando tal vez lo que buscaba era eso, ¿no? Exacto. Ese morbo, ese miedo, o sea, es como reproducir las imágenes. Yo recuerdo la primera imagen así a nivel mundial que tomó repercusión de esto eran las fosas comunes de Irán allá por fines de marzo, y después, bueno, se empezó a ver, y después tomó otra forma, ¿no? Los camiones frigoríficos en Nueva York. Pero así también nos comimos un moco tremendo cuando mostraron lo de Chile y le dicen, no, estas son reformas habituales que hacemos en los cementerios, no es algo por el COVID. Claro. Sí, es que bueno, la campaña por la información también es la campaña por la desinformación. Entonces ahí siempre va a suceder que nos vamos a comer, como vos decís, imágenes. Yo creo que el tema del COVID en general, a mí me pasó, podía contar algo más personal, digo, yo hablé por teléfono con mi abuela y mi abuela está cagada hasta las patas, no sale de la casa ni porque la maten. Pero digo, hay el problema que tenemos, como siempre, es que tenés una población dividida, tenés aquel que no le importa y aquel que realmente está asustado, entonces la comunicación se te juega por dos lados, es muy complejo realmente, sumado a los cientos, si no miles de problemas que tiene el gobierno en este contexto, en un contexto de crisis económica global, de crisis política, digo, hay crisis política todavía no, pero de internas políticas, digo, es un contexto bastante complejo para comunicar este. Exactamente. Y en cuanto a lo que es el spot particular, ¿pensás que puede tener algún efecto contrario o no deseado a lo que se planteó? Perdón, Kevin. A mí quiero opinar del spot porque después salimos del tema del spot y no voy a volver al tema del spot. Dale. No, a mí me parecía que venía bien hasta que aparece el médico sin barbijo. Sí, justo hablaba. Todo el mundo hizo referencia a lo mismo, tal cual. Lo que pasa que es raro porque es un detalle no menor. Claro, es fundamental en que el tipo, justamente el que te está tratando de transmitir el mensaje, no cumple la mínima normativa de seguridad. Bueno, yo te voy a decir igual, ahí le pasa a todos, digo, a mí me pasa en mi trabajo privado con empresas, algunas bastante grandes que te mandan las piezas, y durante bastante tiempo el 90% de las respuestas era en tal escena no hay barbijo, en tal escena te están dando la mano, le pasa a todos. Creo que también hay una cuestión que es cuando vos tenés que producir, tenés que sacar piezas rápido, hay cosas que se te escapan. No lo estoy justificando, creo que es un error, digamos que si bien es menor, porque es un error que, no va a cambiar todo, en un equipo que generalmente es bastante bueno comunicar, por lo menos haciendo las piezas, que creativamente bastante bueno, y el material audiovisual, la producción audiovisual del gobierno para mí es una producción de calidad, es raro y bueno, pero te puede pasar, y en este contexto sucede bastante, o sea, se te escapa. Claro. Así que bueno, y un poco ya, y para ir cerrando por lo menos de mi parte, y volvemos a retomar porque como dice un personaje ilustre de la televisión, el público se renueva y quizás no se escuchó esta primera parte. ¿Crees que esto del spot, lo de la campaña de no solo del COVID, sino también la presentación ayer de la reforma judicial, que recién estuvimos hablando con el doctor Irusta y todo esto, es un reintento del gobierno por reinstalar la agenda, por volver a tener la posta de los temas? Sí, yo creo que lo que hablamos la semana pasada, digo, había una cantidad de expectativas generada en cuanto a un montón de temas que no estaba siendo satisfecha por ningún lado, es decir, vos hablabas de un montón de cosas. Alberto habló de reformar la justicia el 10 de diciembre, digo, entonces creo que esto es un intento por hacerlo, pero al mismo tiempo también creo que
ciertas desatenciones a la hora de comunicar sobre todo la reforma, cuál es la reforma, a qué va a apuntar la reforma, a qué va a apuntar la comisión, dónde es que está el abogado de Cristina, digo, porque falta poco y la gente va a pensar que el abogado de Cristina va a estar en la Corte Suprema, digo, un montón de cuestiones que creo que terminan a veces jugándole en contra al propio gobierno, esas desatenciones en cuanto a cómo lo comunicás, pero bueno, también es complejo, una oposición que dijo me opongo antes de empezar y con medios que obviamente van a tratar de desinformar, pero bueno, son las reglas del juego. Sí, y la última, la reforma, o sea, todavía no está el texto, por los trascendidos, dicen que realmente toma mucho de la reforma que había planteado en su momento Mauricio Macri de la justicia que no se dio. Inclusive una de las personas del comité asesor es la candidata de Mauricio Macri a ocupar la Procuraduría General, o sea, de ser la jefa de los fiscales, una vez que Gil Carbó terminó de esto. ¿Crees que al tratamiento interno, no? Porque una cosa es la comunicación antes de conocer el texto. ¿Crees que en el tratamiento interno esto puede tener alguna división en el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso, sobre todo en diputados, ¿no? Por el hecho que realmente toma muchísimo de la reforma que originalmente se había planteado. ¿Y puede dividir aún más a los moderados y a los radicales, por decirlo de alguna forma? Sí, el problema para mí que tiene Cambiemos hoy es que últimamente las discusiones entre moderados y radicales las están ganando siempre los radicales dentro de su espacio. Y yo creo que sí les va a traer internas y les va a traer divisiones, pero creo que ellos ya tienen una muy grande que es entre quienes gobiernan y quienes no. Y creo que esa es la grieta, por así decirlo, dentro de Cambiemos que tiene, que digamos, quienes están gobernando hoy que se ven en conflicto con quienes no. A ver, para dar nombres y apellidos, vos tenés la línea Rodríguez Larreta y la línea Patricia Bullrich. Entonces ahí tenés dos líneas que están muy enfrentadas. El tema es que creo que Cambiemos en algún momento, o tal vez está empezando a adoptar algo muy peronista, que es cuando somos oposición es mejor estar unidos, y después de última tener diferencias cuando no estamos en el poder. Claro, y responder más a un verticalismo, así que bueno, de nuestra parte, bueno, Kevin, agradecerte habernos acompañado toda la mañana, a pesar de todos los problemitas que fueron surgiendo en la comunicación, pero que van a ser parte de esto. Gas. No pasa nada, vamos para adelante. Así que bueno, te agradecemos. ¿Tenés un fitito? Echale vino, a ver cómo arranca. Sí. Sobre todo para que arranque. Te agradecemos muchísimo la comunicación, te agradecemos mucho haber estado toda la mañana con nosotros y siempre muy muy claro todo lo que decís y siempre tenemos muy buenas repercusiones de lo que nos contás y la claridad que tenés para analizar todos los temas que tratamos. ¿Podcast para la semana? Eso iba a meter el chivo, les recomiendo enormemente el podcast que hicimos esta semana, que sacamos este lunes sobre Cromañón, en realidad sobre la cultura en los tiempos de crisis. Hacemos un paralelismo entre lo que es Cromañón y lo que es la pandemia con la justicia independiente y tenemos varios testimonios de artistas y de personas, de personalidades de la cultura independiente acá en la Ciudad de Buenos Aires. Realidad conversada en Spotify y R conversada en Twitter. Prepárate porque te traemos a presentar un compilado a Comodoro Rivadavia cuando habiliten todo, ¿eh? No tengo ningún problema. He estado y me encantaría volver. Por supuesto, vas a volver como... Bien, vamos a dejarlo ahí. Gracias Kevin, gracias Eduardo Zenón en la operación técnica. Gracias Luis Ficela por existir. Luis Ficela por existir. Luis Ficela por existir. Luis Ficela por